Estoy segura que como a mí, a ti también te ha sucedido en algún momento de tu vida que te desconectas de ese objetivo que te has trazado, de esa idea, de esa meta, de ese tablero de visión, de esos decretos que tú te has preparado sobre lo que tú quieres alcanzar en tu vida, sobre ese sueño que tú quieres lograr. Y es que es muy fácil porque alrededor de nosotros y nuestra mente está confabulada continuamente con la idea de sobrevivir. Y eso es lo que hace que nosotros nos desconectemos de algo que nunca hemos tenido, de algo que nunca hemos considerado dentro de nuestra zona y puede ser peligroso. Entonces, cualquier excusa es válida para la mente para alejarte de eso. Entonces, las experiencias que yo he tenido en donde efectivamente me he sentido muy lejos de aquello que yo quiero conseguir en mi vida, eh, por esa muestra que me da mi realidad, porque yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Y así me pasó muchas veces, o sea, yo estaba de repente en una situación y viví un momento muy específico en donde di ese salto cuántico que en el momento en que lo estaba viviendo me di cuenta de ello y te lo quiero contar aquí. Te quiero contar todo lo que me llevó a mí, te quiero contar todas las experiencias que me llevaron a mí a escribir este libro. Este libro que es El poder de la Betavisión, que no es un simple título, ¿ok? Lo que está aquí escrito. Es un camino que yo recorrí y un suceso que me ocurrió y que me permitió luego comprobarlo con otras personas para así poder determinar cuál era como que, no el paso a paso, ¿no? Pero sí la manera como activar un pensamiento que si yo me lo proponía simplemente como que, oye, tengo que pensar así y describía ese pensamiento, luego resulta que no pensaba así, porque mi día a día me iba como que llevando y me iba presentando obstáculos que me hacían mantenerme bien lejos de esa idea tan hermosa, tan perfecta, tan bien elaborada, ese plan que yo me había ideado y tenía varias herramientas. En aquel momento utilizaba el panel visionario, tenía como una idea redactada de lo que era mi vida ideal y que yo me repetía todos los días, pero no funcionaba, nada de eso existía en mi vida. O sea, yo me dedicaba a hacer mi trabajo, mis actividades en el día, lo que yo consideraba que era lo que tenía que hacer y aquella visión ideal nunca me llegaba. O sea, nunca. Realmente esa experiencia que yo tuve hizo como que pareciera que durante esas fracciones de segundo, yo no sé si fueron minutos, segundos, yo creo que fueron segundos, se descargara en mí una manera de interpretar, digamos, la realidad diferente. Yo me encontraba, y te adelanto un poco, ¿no? En una experiencia, o sea, yo me encontraba ordenando una cantidad de ropa que era para dar en donación. Y cuando yo estaba ordenando esa ropa, yo empecé a ver qué de esa ropa le podía servir a mis hijos, porque yo no tenía cómo comprar esa ropa. Y cuando de repente yo estoy viendo una de esas prendas de ropa delante de mí y caigo en cuenta y digo, porque la realidad que yo me estaba imaginando en mi vida era muy diferente a estar tratando de encontrar alguna ropa que le sirviera a mis hijos sin comprarla, ¿no? Sino por donación, por caridad. Y cuando yo me encuentro en esa situación, yo hice la pregunta, no, no en una voz alta que las personas que estaban a mi alrededor escucharan, pero sí fue un susurro que mis oídos oyeron, ¿no? Yo levanté la prenda y dije, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Pero qué estoy haciendo? Y me hice la pregunta. Mi cerebro, mi mente, mi alma la escuchó esa pregunta. Y automáticamente me encontré en una experiencia como que era más allá, ¿no? Era en un otro plano existencial, en otra dimensión. O sea, yo viajé, yo no sé ni siquiera en dónde me encontraba, pero era como si estuviera, mira, es que me acuerdo y me emociono porque fue súper trascendente. Y yo estaba parada en una especie de domo al que no le veía el fin. Yo no sé si era una circunferencia, un domo, un policaedro, no sé qué figura era, pero en una figura geométrica que tenía como mucho, era como si fuera un poliedro, ¿no? Y yo estaba parada en uno de sus vértices.
o en uno de sus valles, no me acuerdo, o sea, era como un vértice, sí. Y cada línea que unía esos puntos estaba como en fluorescente, ¿no? Y eso estaba en una gran, yo no sé si era oscuridad o en un gran campo, era un gran campo. Cada vértice era una posibilidad de vida que yo tenía en esa dimensión, en ese espacio, en ese campo. Y yo me daba cuenta que yo estaba detenida encima de una posibilidad que era ahí sosteniendo esa prenda de ropa, ¿no? O sea, pero no la sostenía, era como si lo viera un poco más distante, o sea, yo estaba viéndolo todo desde un espacio como más en perspectiva de todo. Y podía ver, por ejemplo, que un poco más allá había otro vértice, perdón, que era en donde estaba mi vida si hubiera tomado la decisión de seguir con otra pareja que yo tuve hace muchísimos años, por supuesto, como de novios, ¿no? Y después más allá estaba otro vértice que era como qué hubiera pasado si hubiera tomado aquella otra decisión en mi vida y podía ver el resultado de esas decisiones. Pero claro, cuando yo caí en cuenta que podía como que aprovecharme de esa visión, ¿no? Como que el ego empezó a aparecer, eso se empezó a desvanecer y volví otra vez de repente a ese momento en donde estaba con la camiseta, ¿no? Pero toda esa visión quedó en mí, o sea, toda esa experiencia que yo podía llegar a experimentar en cualquier momento, toda esa información, digamos, no esa experiencia, sino esa información que en ese momento se me dio, quedó en mí. Y aún lo siento, o sea, lo cuento y empiezo a vibrar diferente. Es súper impactante. Perdón, perdón. Quiero seguírtelo contando. Entonces, en ese momento que yo vuelvo a caer, tal cual, una lágrima como ahora, y sin tanta expresión, yo estaba como en shock, yo estaba eh, como paralizada, ¿no? Pero una lágrima corría por mi mejilla porque estaba impactada de esa experiencia tan maravillosa, sorprendente, o sea, como algo que no me esperaba. Y la persona que estaba a mi lado se voltea y me dice, ¿pero qué te pasa? Y yo me volteo con ella y yo le digo, mucho o nada, no lo sé, pero... y me empiezo a reír de esta manera, ¿no? Y me río y me dice, y ella se ríe conmigo también. Me dice, bueno, parece que fue algo bueno. Y yo le digo, ha sido algo increíble. Pero claro, no lo conté porque yo todavía lo estaba como asimilando, ¿no? Incluso no me lo creía, o sea, yo era algo así como que no, ¿qué fue esto? O sea, ¿qué pasó aquí? Pero a la vez había como una certeza de que algo grandioso había pasado en ese momento para mí. No lo supe, pasó mucho tiempo, pasaron años, de verdad, porque, o sea, yo vivía incluso en otro país y a partir de ahí, yo sin saber que también esto había permeado en mi conciencia o estaba permeando de mi supraconciencia a mi ser, empecé a hacer cosas diferentes. Yo empecé como a decirme cosas sin parar, ese orar sin cesar que, que, que oímos, ¿no? Es el poder repetirme continuamente la visión de lo que quería yo tener en mi ser, de lo que yo quería ser. Yo empecé a sentirlo, a vivirlo y a decirlo en voz alta y a decirlo de una manera diferente a como yo venía diciéndolo, a como yo venía trabajando esa idea ideal que yo tenía de mi vida. Yo la empecé a decir y a percibir y a experimentar en mí de una manera distinta. Había mucha certeza de que yo lo iba, perdón, había mucha certeza de que yo ya iba a estar viviendo de una forma diferente mi vida. Yo sabía que venían cambios tremendos, cosa que yo no sabía anteriormente. Entonces yo no sé si fue hacerme esa pregunta. Venía yo leyendo de muchos libros, de muchos autores también, tanto de metafísica como de
Libros de autoayuda, libros de, no sé, películas, documentales. O sea, yo venía también durante mucho tiempo formándome e interiorizando muchos conocimientos que me gustaban, que me llamaban la atención. También aprendía de científicos, de personas que estaban como que investigando sobre la manera como el cerebro tenía de actuar, ¿no? Y aprendía mucho de Joe Dispenza, de cómo funcionaba nuestro cerebro. De hecho, fui a seminarios de él. También he trabajado y aprendido mucho sobre Bruce Lipton, ¿no? Porque, como muchos de ustedes saben, soy especialista en biodescodificación. También Bruce Lipton es uno de los pilares en la biodescodificación. También soy especialista en Psyche, ¿no? Sé muchas cosas de cómo nuestro pensamiento, nuestra, nuestro ambiente, nuestro subconsciente se alinea para que podamos conseguir las cosas que queremos. Y pienso que toda esta información, pues, hizo una huella dentro de toda la información que hay dentro de mí, que me permitió abrir esas puertas y permitió abrir esa ventana de una forma tan clara y tan visible para mí, esa rendija que se permitió, ¿no? De mi yo cuántico, de mi conciencia que está por allá arriba, de mi superconciencia, ¿no? Para permitirme esta información. Y lo pude plasmar todo ello porque después de irlo practicando durante mucho tiempo, lo comencé a practicar con personas que estaban cerca y a decirles, mira, es que estoy haciendo esto, porque claro, cuando empecé a hacer cosas diferentes vinieron cambios tremendos, o sea, yo me mudé de país. Me vine para un país que desconocía, que nunca había estado aquí, que con 3 hijos pequeños, o sea, y me lancé con la certeza de que todo iba para mejor, de que todo lo que está pasando y sigue pasando en mi vida es para algo mejor, es para algo eh, es para poder transmitirle todo esto a ustedes, porque definitivamente tengo la claridad de que mi misión en la vida es poder entregarles a ustedes cualquier conocimiento que me sea entregado a mí que pueda mejorar sus vidas, porque mi idea, mi visión está en transformar. Esa es mi visión, transformar mi vida primero, transformar la gente que tengo inmediatamente cerca, que muchas ya están transformadas, y seguir más allá, seguir a través de los canales que tenga disponibles para mí, transformando esas vidas con pequeñas cosas, con grandes cosas, con lo que sea, pero que ustedes puedan ser capaces digamos, de conseguir cosas en sus vidas que les haga sentirse mejor. Eso es todo, no hay más. Y he logrado plasmar toda esa información que hasta ahora he podido como procesar y poder transcribir en un método que aquí explico pues esos fundamentos teóricos que luego comprendí que estaban en él, que luego pude traducir, ¿no? Y decir, ah, mira, pues esto viene de aquí, esto viene de allá, y con razón, esto viene de esta otra forma de pensar. Entonces lo puse aquí, una primera parte del libro es teórica y muchas experiencias con las personas con las que estuve trabajando. Y en la segunda parte tienes todos los ejemplos, bueno, de quienes me permitieron poder mostrarles a ustedes todos sus cambios, ¿no? Y sus vidas. Pues algunos nombres, por supuesto, fueron cambiados, ¿no? Pero aquí está, esta información es real, es de cosas que efectivamente sucedieron. Y lo quise poner tal y como fue para que ustedes vieran que son ejemplos reales. Y luego, inmediatamente, esa parte práctica de cómo tú irlo haciendo para poder ya empezar a sentir esos cambios y empezar a vivir esas sincronicidades que se dan, que no es magia. Es tu sistema reticular activado y funcionando para poder encontrar y vibrar con lo que tú quieres y lo empiezas a ver y empiezas no tú a atraerlo, sino que tú y él se empiezan a atraer mutuamente, empiezas a verlo, ¿no? Este SAR funciona y en el momento en que nosotros nos conectamos con la beta visión, que es una visión que funciona en nuestro estado beta del pensamiento, y a poco les iré contando de todas estas cosas aquí en mi canal para que sepan cómo hacerlo, ¿no?
pues lo empezamos a activar utilizando ciertos elementos dentro de la Betavisión que son importantes, que yo descubrí que los utilizaba por esta información que me llegó, ¿no? En esa experiencia mística, si se puede decir que tuve. Y yo comencé a utilizar y dije, oye, mira, si yo antes no lo decía de esta forma y ahora sí estoy incluyendo esta manera de expresarlo. Y iba tomando nota, ¿no? Iba tomando nota y fui descubriéndolo, porque esto no lo he creado yo, esto está en el conocimiento universal, esto existe, esto es lo que hace mucha gente y consigue en su vida. Claro, no puedes dejar de actuar en consecuencia de aquello que tú quieres conseguir. Insisto, vuelvo a decirte, todo esto te lo iré contando, lo iré detallando y lo iré expresando de la forma como más clara que a mí se me vaya ocurriendo para que tú lo puedas ir entendiendo. Si te interesa que siga hablando de esto, pues suscríbete, déjame comentarios, dame tu feedback para saber si te gusta cómo te lo transmito, si quieres que sea más detallista, si lo que sea que se te ocurra, déjame tus comentarios que te leo, te voy a leer, te voy a escuchar. Y sígueme aquí. Dale a la campana también para que te puedan llegar las notificaciones cuando yo vuelva a meter algún contenido que tenga que ver con toda esta información. Y estoy segura, porque si no, no estarías viendo este video, que todo lo que diga te va a beneficiar, todo lo que cuente te va a servir. Así que, pues nada, nos vemos en el siguiente video y que tengas un lindo día. Adiós. Mi nombre es Alejandra Poza, soy mentora de vida, soy autora de El Poder de la Beta Visión.